Bueno, vamos a abordar el tema de los proyectos, de cómo identificamos una idea de proyectos a partir del análisis de una problemática existente. El orden de la presentación será, en primer lugar, caracterizar la problemática, analizar cuál es la necesidad, cuáles son los elementos de esa problemática y a partir de allí identificar todas las posibles soluciones a dicha problemática. Las ideas de proyecto surgen como soluciones a esa problemática y de allí vamos a ver qué investigaciones se pueden derivar de esos proyectos y obviamente de la problemática. Al final se tendrán unos talleres de aplicación donde se puede utilizar en cualquier situación y en cualquier área del conocimiento. En primer lugar, ¿qué es la problemática? Yo acuño el término problemática para diferenciarlo del problema de investigación. En esencia es exactamente lo mismo, pero dejo el término problema de investigación para usarlo cuando esté hablando de investigación y problemática cuando me estoy refiriendo a un proyecto de inversión. Para entender la problemática tenemos que ir desde lo más básico, sería mirar cuáles son las necesidades del individuo, y aquí hay muchas teorías en torno a cómo analizamos y cómo entendemos la forma de sentir y de pensar de cada ser humano. Abraham Maslow lo resume en su famosa pirámide, en la cual coloca en la base las necesidades fisiológicas, luego las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Las dos primeras corresponden a las necesidades que el individuo debe tener cubiertas para poder subsistir, las necesidades fisiológicas. Las necesidades de seguridad complementan las necesidades fisiológicas y estas dos juntas es lo que se llama las necesidades básicas y son las necesidades que el Estado en cualquier país debe entrar a suplir para sus habitantes. Las otras necesidades el individuo las va supliendo de acuerdo a sus gustos y preferencias. Desde el punto de vista económico se puede tener una función de bienestar. El bienestar pues es lo más parecido a lo que los filósofos e investigadores podrían llamar la felicidad. Pero viéndolo desde el punto de vista económico, esa felicidad o ese bienestar pues se logra cuando el individuo tiene acceso a una canasta de bienes que están asociados directamente con el cubrimiento de esas necesidades que hemos comentado anteriormente. Entonces tenemos una función de bienestar individual, pero cuando vemos el agregado de todas las funciones para todos los individuos que conforman una comunidad, entonces podemos ver qué hace falta, qué necesidades no están cubiertas. Y entonces ahí es donde vamos a tener una oportunidad de hacer un proyecto para suplir esas necesidades. Si nosotros, a cambio de estar criticando y de estar poniéndonos en una posición lamentando la situación, hiciéramos el ejercicio de analizar esa problemática y realmente qué es lo que hace falta, tendríamos oportunidad de hacer muchísimos proyectos, tendríamos la posibilidad de dar soluciones y asimismo tener un retorno para nosotros o para nuestra empresa. Entonces, la problemática simplemente la vamos a ver como una necesidad que no está satisfecha. Y en el momento en que se satisfaga, pues entonces el bienestar de las personas va a aumentar. Si queremos entender perfectamente la problemática, lo mejor es partir el todo en sus componentes. Y entonces los elementos de la problemática los podemos analizar como las causas, las consecuencias y las soluciones. Si analizamos únicamente las causas y las consecuencias, vamos a estar en la situación de cualquier persona, como muchas que a diario vemos,
quejándose, criticando, pero nada más. Entonces estamos en un círculo donde pues no estamos aportando nada. Entonces, si nosotros a partir de ese análisis de la relación entre las causas y las consecuencias generamos soluciones, ahí vamos a poder aportar y vamos a poder hacer muchos proyectos. ¿Pero qué son las consecuencias? Son hechos concretos, es lo que sucede, es el resultado de que existe esa problemática. Entonces, normalmente nosotros vemos situaciones que nos llaman la atención. Eso es una consecuencia de algo que no está bien, una necesidad que no está satisfecha. Pero igual hay otras consecuencias futuras. Generalmente cuando hablamos de proyectos, el análisis de esas consecuencias futuras es lo que nos permite precisar lo que en proyecto se llama el sin proyecto. O sea, ¿qué sucederá si la situación evoluciona de la misma forma y no se le da una solución a tiempo? Las causas son los factores que originan esa situación no deseada. Y las podemos analizar, los factores que están directamente relacionados, o a su vez los factores que originan esas causas. Las primeras serían las causas más inmediatas, es lo que yo llamo las causas primarias, y a su vez los factores que originan las causas primarias son las causas secundarias. Podríamos seguir haciendo el análisis más detallado y llegar hasta quizá tener un límite, un desglose que incluso nos permita medir variables. Cuando se plantea una investigación, es la metodología para llegar a identificar cuáles son las variables que se deben medir. Las soluciones tenemos diversas. Podemos pensar, bueno, ante una situación sería bueno que se promulgara una ley, o sea, la parte normativa, o que se adopte una política. El problema de las leyes es que no cualquier ciudadano lo puede hacer. El problema de una política es que si es una política pública, será el Estado el que la promueva y la ejecute, la implemente a través de una normatividad. Y si es una empresa, pues tendrá que ser una acción de la alta dirección. Pero como estamos tratando de ver cómo cada persona, cualquier persona que sea inquieta puede generar una idea de proyecto, entonces vamos a dejar esas soluciones de lado y de aquí en adelante nos vamos a referir a la solución de la problemática como ideas de proyectos de inversión. ¿Cómo se identifica esa problemática? En la práctica. Esto es un resultado de la manera como yo lo hago, pero no es una receta mágica, simplemente cada quien puede interpretarlo de cualquier forma. Lo que voy a presentar aquí, la secuencia, es simplemente para que seamos conscientes que cuando dividimos el todo en sus partes nos queda más sencillo de analizar. Entonces, lo primero es que vemos una serie de sucesos, una serie de acontecimientos que nos llaman la atención y cuando lo relacionamos encontramos que hay algo en común, vamos hacia atrás y vemos que hay una problemática que se puede estar presentando. Pero no tenemos toda la información, entonces lo estamos viendo un poco difuso. Entonces vamos más atrás, analizamos por qué se está presentando, entonces tenemos las causas, unas causas primarias que al relacionarlas nos permiten ver la problemática de una manera más nítida. Y luego, si seguimos analizando las causas, pues vamos a tener el panorama completo. Este esquema, pues, a veces se hace muy complejo porque no siempre llegamos a tener toda la visión de la situación para poderla dibujar en un diagrama donde se vea claramente las relaciones de causa-efecto. Aquí las causas secundarias son la razón de que las causas primarias existan. A su vez, las causas primarias son el origen de la problemática. Y luego la problemática es el origen de las consecuencias y así podríamos seguir analizando. Lo importante de este diagrama es poder establecer esas relaciones de causalidad.
porque de esa manera entonces vamos a entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Este diagrama es lo que yo llamo el diagrama CPC, causas, problemática, consecuencias. Pero ¿dónde están las soluciones? Entonces, desde, insisto, la perspectiva de un proyecto de inversión, tenemos la problemática, ya la identificamos, ya tenemos este diagrama y ahora vamos a ver paquetes de causas. Entonces, una solución es el proyecto que vaya a erradicar total o parcialmente un conjunto de causas. Podemos tener una solución que a su vez erradique varias causas simultáneamente o una sola. Cuando tenemos todo el conjunto de soluciones, porque hablo en plural, tienen que ser soluciones. En el momento en que nosotros solamente identificamos una solución, es porque partimos de la solución, no del análisis de la problemática. Es porque, cualquiera sea la razón, queremos implementar esa solución, queremos implementar ese proyecto sin detenernos a analizar si es la mejor alternativa o no. Solamente cuando tenemos varias alternativas de solución podremos seleccionar la mejor. El paso siguiente es, bueno, el proyecto de inversión lo vamos a ver como algo muy sencillo. Es un proceso en el cual, por un lado, entran unos recursos y por otro lado va a salir un resultado. Y el resultado es concreto, es un bien o un servicio. Ese bien o servicio es lo que se da al grupo de personas que tienen esa necesidad insatisfecha. Cada quien puede dar una definición de proyectos. En la literatura hay muchas. Podemos, según el enfoque de cada uno de los textos, podemos encontrar una definición diferente de proyecto. Lo que es común para todos son sus características. Esas características son que es un proceso que tiene unas actividades que están interrelacionadas. En un proyecto no puede quedar una actividad suelta. Cada actividad tiene una razón de ser. Precede a otra actividad. Sus resultados nutren a otras actividades, de manera que todas deben estar interrelacionadas. El resultado, como ya había dicho, debe ser un bien o un servicio. El proyecto es único. Independientemente que yo esté replicando un proyecto una y otra vez, siempre habrá factores que lo hacen único. Siempre debo estar pendiente de qué variables externas me implican un pequeño cambio para ir haciendo los ajustes. El proyecto es temporal. Eso quiere decir que tiene un inicio y un final muy definido. Pero todas las actividades, por ejemplo, en una empresa tienen un inicio y un final. Una persona cumple un horario de trabajo, inicia a las 8, termina a las 2 o a las 5 de la tarde. Eso es un inicio y un final, pero es diferente. En un proyecto se inicia con un protocolo, se termina cuando el proyecto ya entregue el bien o el servicio. Antes no. Eso marca la diferencia entre las actividades rutinarias de la empresa y un proyecto. El proyecto es interdisciplinario porque necesita el conocimiento de muchas personas de diversas disciplinas. Y ahí es donde debe haber un diálogo de saberes para poder optimizar el conocimiento que tenga cada quien. Utiliza recursos escasos. Un recurso escaso es lo contrario de un recurso abundante. Y un recurso abundante es aquel que cualquiera puede usar y que nunca se agota, nunca se acaba. En este momento no tenemos recursos escasos, quizá, no sé, el pensamiento, la capacidad de crear, pero por lo demás todos los recursos son escasos. El aire es escaso, porque en la medida en que lo utilizamos lo vamos contaminando y lo vamos dañando y otra persona no podrá hacer uso de ese aire puro. Entonces, casi todos los recursos
son escasos. Por esa razón, el proyecto o la evaluación del proyecto implica ver de qué manera se utilizan o se optimizan esos recursos escasos. Y una última característica es que el proyecto, todo proyecto, es inherente al riesgo, porque hay incertidumbre, porque hay falta de información. En la medida en que se tomen decisiones con poca información, pues vamos a tener un mayor riesgo, y el riesgo pues es perder la inversión. Podemos encontrar varios tipos de proyectos y las clasificaciones son diversas. Podemos pensar que hay un tipo de proyecto de acuerdo al inversor. Si tenemos un proyecto privado es porque los inversores quieren dar un dinero o invertir un dinero en el proyecto para que les retorne. Mientras que si es el Estado o cualquier organización que ejecute, que invierta en ese proyecto, pues podríamos llamarlo un proyecto social. Según el tamaño también tenemos unos proyectos grandes, unos proyectos medianos, unos megaproyectos. Y esto sería un concepto relativo, entonces tendríamos que decir es grande o es pequeño con respecto a qué. Yo aquí lo estoy llamando o estoy haciendo énfasis en esta clasificación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de información que yo requiero para tomar la decisión, porque de esto depende qué tan intensos o qué tan complejos deben ser los estudios de preinversión. Según el ámbito podemos tener proyectos en salud, proyectos en educación, proyectos en ingeniería, pero incluso dentro de cada uno de estos ámbitos podemos subdividir proyectos de tecnología, y dentro de los proyectos de tecnología también habrá una amplia gama. Cada uno de ellos tiene particularidades, pero todos cumplen las características que hemos descrito. Asociado con los proyectos, muy ligados está la investigación. ¿Y qué es investigación? El esquema es exactamente igual al esquema de un proyecto. De hecho, hablamos de proyectos de investigación. Es un proceso donde se utilizan unos recursos y se tiene un resultado, solo que el resultado en este caso es información. Análogo a la problemática tenemos el problema de investigación. Hacemos investigación porque tenemos un problema de investigación, y ese problema de investigación es información que todavía no tenemos, que nos hace falta para tomar decisiones. Puede ser para entender la problemática o simplemente para ejecutarla mejor o de mejor manera la solución. ¿Dónde encaja la investigación dentro del esquema o de los diagramas CPC? Porque todas las preguntas que nos surjan de esas relaciones causa-efecto, de la forma como hagamos ese diagrama, nos pueden surgir múltiples investigaciones. Y la clase de investigación o el enfoque de la investigación incluso depende también de las personas que estén analizando la situación. Ante una misma problemática, un psicólogo planteará una investigación diferente a la que puede plantear un ingeniero, pero la situación es la misma. Entonces, de ahí que el que haya grupos interdisciplinarios ayuda mucho a generar un conocimiento que se pueda aplicar muy bien. En este cuadro se puede ver la relación que hay entre los proyectos de inversión y los proyectos de investigación, en términos de cuál es la necesidad en cada uno. Hay una necesidad de bienes o servicios para mejorar el bienestar de la gente, y en el caso de la investigación falta información. Al final vamos a tener en unos los bienes y servicios y en el otro el conocimiento. Aquí estoy hablando de información y conocimiento. Entonces, el conocimiento es la información contextualizada. La información es lo que sale inmediatamente después que realizamos la investigación, pero esa información hay que analizarla en el contexto de la situación real para poderla usar. Ese es el conocimiento. Tenemos unos talleres de aplicación.
esto generalmente no nos sale a el primer intento, no vamos a poder tener el diagrama CPC muy claro. Pero estos talleres nos ayudan a poder acercarnos lo mejor posible a comprender la situación. En un primer taller podemos resolver una cantidad de preguntas que no tenemos que hacerla en ese mismo orden en que aparece, podemos hacerla en diferente orden. Lo importante es que al final podamos sintetizar las respuestas que saquemos de cada una de estas preguntas y establecer esas relaciones de causa-efecto. La primera pregunta: ¿qué situaciones concretas les hacen pensar que hay una necesidad insatisfecha? Esto pretende identificar cuáles son las consecuencias, cuáles son los hechos, lo que ya se ha observado y que llama la atención. ¿Quiénes están siendo afectados? Esto es muy importante en proyectos, es una manera de identificar los involucrados, los afectados en el proyecto. Muchas veces hay personas que están muy conformes con que la situación esté mal, porque sacan un provecho, porque sacan un beneficio, y en el momento en que se implemente una solución, en el momento en que se haga un proyecto, serán unos factores a tener en cuenta porque no les conviene que la situación cambie. Pero hay otras personas que están siendo afectadas de una manera indirecta, los vamos a tener en cuenta, pero definitivamente quienes tengan una afectación directa, es a ellos a quienes vamos a enfocar nuestra solución. En un proyecto de inversión, si identificamos adecuadamente, si obtenemos la información completa a esta pregunta, estamos identificando nuestros potenciales clientes. La afectación, ¿de qué forma están siendo afectados? Lo que acabo de mencionar, porque cada quien puede estar en diferente situación con respecto al problema. ¿Desde cuándo están siendo afectados? Esta pregunta es importante porque a veces pensamos que quienes nos antecedieron no tuvieron la suficiente inteligencia para plantear unas soluciones adecuadas. Muy seguramente lo intentaron, pero fallaron. Y ahora nosotros necesitamos retomar esa experiencia y ver qué cosas no debemos repetir y qué aciertos tuvieron ellos para potenciarlos también. Pero por otra parte, en nuestro mundo que está cambiando tan rápidamente, hay necesidades creadas. Hace 15 años o 20 años era imposible pensar en que necesitaríamos unas aplicaciones para teléfonos móviles. Hoy es una necesidad. Y entonces es una forma de idear también muchas soluciones alrededor. Eso es una necesidad creada. Entonces es bueno identificar dónde comenzó esa necesidad para poder ver hacia futuro cómo puede también ir evolucionando esa situación. ¿Qué sucederá si no se hace nada ahora? Normalmente cuando hay un problema, si no se da la solución a tiempo, tiende a empeorar y a la postre saldrá mucho más costoso. ¿Cuál consideran que es la problemática? Es llegar, a partir de toda esta información, tratar de llegar a la raíz del problema. Y finalmente, ¿cuáles son las causas que la originan? Pues son todos los factores que, si vamos a atacar esos factores, entonces podremos identificar las soluciones. Cuando tenemos ese taller resuelto, tenemos esa información, ahora vamos a colocarla ordenadamente en ese diagrama, encontrando las relaciones de causa-efecto. Pero aquí ya necesitamos buscar información, porque el ejercicio inicialmente lo podemos hacer con el conocimiento que tenemos, porque es la primera impresión, es el primer acercamiento a entender la realidad. Pero luego necesitamos documentarnos y ahí es donde debemos ir a las fuentes, debemos ir a los libros, debemos ir a las publicaciones más recientes, allí debemos buscar fuentes, en estas fuentes bibliográficas, la información respecto a ese tema. Cuando ya tenemos las soluciones, insisto, muchas soluciones, en cuantas más mejor,
entonces vamos a hacer la priorización, vamos a hacer la comparación para saber cuál es la mejor solución. Y criterios de comparación tenemos muchos. Algunos de ellos pueden ser cuál es la disponibilidad de los recursos para poder ejecutar esa solución. Yo puedo tener la solución perfecta, pero tengo limitación, no tengo ni los expertos o no tengo el dinero suficiente, y por muy que quiera hacerlo, pues no es factible, por lo menos de momento. Otro criterio puede ser la entidad o persona que ejecuta el proyecto, o la entidad o persona que financia el proyecto, o la capacidad que tiene esta solución para erradicar la problemática, o la capacidad de la solución para optimizar los recursos que tengo disponibles en el momento, o una mezcla de las dos anteriores, la capacidad para erradicar la problemática y hacerlo al mínimo costo. Cuando haya seleccionado la mejor alternativa, entonces planteo el proyecto y ya puedo tener un perfil del proyecto. Para eso, entonces puedo plantear, ya tengo un marco que serán los antecedentes, con toda la información que saco del diagrama CPC, ya puedo redactar los antecedentes del proyecto, y para plasmar el objetivo, entonces analizo tres aspectos. Uno, cuáles son las acciones que debo implementar. Esas acciones pueden ser procesos globales, o si voy a hacer unos objetivos componentes o específicos, entonces serán subprocesos o actividades. Luego, ¿cuáles son los medios con los que cuento para hacer el proyecto? Puede ser también el contexto, entonces, o los recursos, o el contexto mismo en el cual debo ejecutar el proyecto. Y por último, ¿cuál es el producto del proyecto? Es decir, ¿cuáles son las características de ese bien o ese servicio? Si no tengo perfectamente definidas las características del bien o servicio, no tengo proyecto. Porque al final, cuando haga el montaje del proyecto, cuando haga la inversión, tiene que quedar eso como resultado, la operación del producto del proyecto.